Enhorabuena, si has llegado hasta aquí es que ya estás listo para sacar todo el potencial de Circuits utilizando la placa del microcontrolador con la que vamos a poder programar las instrucciones directamente desde el navegador utilizando la plataforma de HelloBlocks y mediante el uso de bloques de una forma muy sencilla, muy similar a la plataforma Scratch, vamos a poder sacar todo el potencial de los módulos que se incluyen en este kit para crear cualquier tipo de experimento. Vamos a ver los pasos necesarios para su funcionamiento y directos a programar. En primer lugar, vamos a recordar cuáles son las partes de esta placa verde microcontrolador de Circuits. En la parte superior izquierda vamos a encontrar el puerto de USB, a través del cual podemos alimentar la placa o descargar los programas que creemos en la plataforma online para llevarlos a cabo con nuestro proyecto. Además de ello, de color verde encontramos los pines digitales, de color amarillo los analógicos y en la parte inferior la borna de alimentación positiva de color rojo y negativa de color negro. Además de todos estos componentes, en la parte superior, aunque de forma un poco desapercibida, encontraremos un LED integrado en el propio microcontrolador de color amarillo, conectado al pin digital 13. Este LED lo incorpora directamente a la placa del microcontrolador y está siempre disponible para que podáis programarlo de forma muy sencilla. De hecho, os recomiendo que vuestro primer código sea exactamente ese: poder encender y apagar esta bombilla. Y por otro lado, en la zona de la derecha encontramos estos pines con la etiqueta de servo, que nos permiten conectar el motor que vimos anteriormente, que nos permite controlar la posición de este, ideal para, por ejemplo, levantar y bajar un pequeño puente. Recordaros una cosa: la placa verde del microcontrolador únicamente debe alimentarse utilizando el cable rojo de USB. Si no queremos conectar la placa a nuestro ordenador, podremos hacerlo utilizando un simple cargador de móvil de 220 voltios en un enchufe o utilizando una power bank, esas baterías portátiles que nos permiten recargar nuestros teléfonos móviles. Pero nunca debemos utilizar las pilas, el módulo fuente de energía de color rojo, para intentar encender o apagar el microcontrolador verde. Recordad que el microcontrolador verde está destinado a realizar proyectos conectados, proyectos programables con el ordenador, y la placa de color rojo está destinada a crear proyectos desconectados donde únicamente debemos realizar conexiones eléctricas entre estos. Es cierto que si conectamos las pilas con la placa microcontrolador, seguramente se encienda y no pase nada, pero no aporta la energía necesaria para que los circuitos funcionen de forma correcta. Así que lo mejor que podéis hacer es no conectar estas pilas cuando queráis alimentar el microcontrolador verde. Por otro lado, estas bornas positivo y negativo sí que sirven para poder alimentar otros componentes que se conectan a vuestro circuito, como se muestra en la imagen de la derecha. En el caso del ventilador, ese módulo amarillo actuador de Circuits no es capaz de conectarse a cualquier pin digital de color verde. Quiero decir, el ventilador consume mucha energía. Nosotros con la placa microcontrolador de color verde podemos controlar el motor servomotor, pero no podemos controlar el ventilador. El ventilador está pensado para crear proyectos desconectados, pero si aún así lo queremos utilizar con la placa microcontrolador, podemos hacerlo si lo conectamos de forma directa a las bornas de alimentación, pero nunca utilizando los bloques de programación vamos a poder controlar si el ventilador está encendido o está apagado. Una vez vistos estos primeros tips, vamos a entender que en la parte superior de color verde tenemos las conexiones digitales. Por ejemplo, podemos colocar un diodo LED y un pulsador para decirle al programa que cuando pulse el pulsador se encienda el diodo LED. Y por otro lado, en la parte de la derecha, vemos el ejemplo de una entrada analógica, en la que utilizando el potenciómetro, esa especie de ruleta de volumen de una radio, podemos indicarle en esta ocasión cuánta energía queremos que entre, o podríamos hacer un proyecto muy rápido en el que pudiésemos controlar el brillo de un diodo LED y de este modo decirle al Arduino, al microcontrolador verde, que la bombilla se encienda más o menos dependiendo de la posición de ese sensor azul, de ese pequeño potenciómetro. Una vez vistos cuáles son estos tips necesarios para comenzar a trabajar con la placa microcontrolador, vamos directos a la plataforma de HelloBlocks y vamos a comenzar a crear los proyectos. Una vez dentro de la plataforma de HelloBlocks, lo primero que debemos hacer es seleccionar la placa de Circuits, que es la que nosotros poseemos. Veremos automáticamente cómo toda la interfaz de trabajo se adapta
para mostrarnos únicamente las opciones disponibles con este microcontrolador. En la parte superior de la plataforma de HelloBlocks vamos a encontrar todos los bloques comunes a cualquier plataforma de programación por bloques. Si habéis trabajado con Scratch, esto os resultará muy familiar. Y en la parte inferior, de forma de circulitos, vamos a encontrar los menús que albergan los bloques necesarios para poder configurar y hacer funcionar los componentes que se incorporan en el kit de Circuits. Una vez visto esto, en la parte derecha encontraremos el área de trabajo, con estas dos funciones indestructibles de color verde que siempre han de estar. Dentro de la función inicializar colocaremos aquellos bloques que solamente queremos que se ejecuten una sola vez. Por ejemplo, seguro que muchos de vosotros habéis visto un teléfono móvil, Android o iPhone. En la mayoría de ellos, cuando encendemos el móvil, se muestra un mensaje de bienvenida. Ese mensaje de bienvenida iría colocado dentro de la función inicializar, ya que queremos que se muestre únicamente cuando nosotros encendemos el dispositivo móvil. Por contra, lo que coloquemos dentro de la función de bucle y como su propio nombre indica, se va a estar ejecutando de forma continua, hasta que apaguemos o reiniciemos la placa del microcontrolador. Una vez visto esto, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. En primer lugar, necesitamos la placa del microcontrolador. Podemos colocarla una vez más sobre la base magnética para trabajar más cómodo sobre ella. Y a continuación conectaremos el cable al puerto USB. Una vez conectado, veremos cómo se enciende el LED rojo indicando que esta está funcionando y ahora nos dispondremos a conectarnos desde HelloBlocks a la placa. Si es la primera vez que hacéis esto desde un ordenador de Windows, puede que sea necesario que vayáis a menú Configuración y descarguéis los drivers necesarios para ello. Pero tranquilos, que si estáis trabajando, por ejemplo, en un Chromebook, esto no será necesario, ya que por defecto se incluyen los controladores necesarios para poder trabajar con Circuits de forma directa, sin necesidad de tener que instalar ningún programa. Una vez está listo, vamos a ver cuáles son los elementos necesarios para poder programar. Para ello nos vamos a ir a Conectar, seleccionaremos el dispositivo que aparece en el puerto USB y le damos a Conectar. Si todo ha ido bien, los tres botones de la derecha se deberían demostrar encendidos de color rojo, amarillo y verde. Si esto es así, felicidades, has conectado tu placa Circuits al ordenador de forma exitosa y ya estás listo para crear cualquier programa. Lo primero de ello que deberíamos hacer siempre al empezar a trabajar con Circuits es cargar un programa vacío, quiero decir, subir un programa como este, en el que no hemos asignado todavía ninguna instrucción. De este modo nos aseguramos que la memoria está vacía y listo para comenzar a trabajar con él, ya que la memoria del Arduino se queda almacenada en el microcontrolador, en el chip. Si nosotros ahora subimos un programa en el que el LED esté parpadeando y lo apagamos y lo guardamos, el siguiente usuario que haga uso de este maletín de Circuits, cuando encienda el microcontrolador, va a encontrarse ese LED parpadeando. Por eso es muy recomendable subir un programa vacío cuando nosotros comenzamos a trabajar con la herramienta de Circuits. En este caso le doy a subir, va a comenzar a correr nuestro muñeco Blockly y si todo funciona bien, veremos cómo el programa se sube con éxito. Ahora, en primer lugar, vamos a hacer un programa para que se encienda correctamente la bombilla LED que incorpora la placa de microcontrolador. Recordamos que en el pin número 13 encontramos un LED amarillo. Entonces, para ello nos vamos a ir a la plataforma de programación, nos vamos a actuadores y seleccionamos el primer bloque. Como queremos únicamente que el LED se encienda al inicio, usaremos este bloque, lo colocaremos dentro de la función inicializar y ahora sustituiremos el pin 7 por el pin 13 que aparece en la etiqueta. Una vez subido este bloque o modificado este bloque, le damos al botón de subir. Y si todo ha funcionado correctamente, deberíamos observar cómo el LED se enciende en nuestra placa del microcontrolador. ¿De acuerdo? Una vez listo, vamos a proceder a apagar el microcontrolador. Podría ser tan sencillo como darle a botón derecho duplicar, control C, control V o arrastrar otro bloque desde el panel de herramientas. Seleccionamos nuevamente el pin 13 y ahora colocamos el estado en off. Podríamos pensar que este es el programa correcto y que así ya debería de funcionar, pero no es tan fácil, lo siento. El microcontrolador piensa muy rápido. Y si nos damos cuenta, en este código lo que va a hacer va a ser encender el LED, a continuación apagar el LED.
Lo va a hacer tan rápido que nuestros ojos no van a ser capaces de apreciar que se ha encendido y se ha apagado. Vamos a subir un código para observar cómo sucede este fenómeno y por qué debemos añadir unos bloques más para que funcione correctamente. Fijaros, le doy a subir, el LED se queda encendido y de repente se apaga. ¿Lo veis? No lo habéis llegado ni a ver. Lo hace tan rápido que no somos capaces de apreciarlo. Ni cuando pulso el botón de reset, que el programa vuelve a iniciarse, casi no somos capaces de apreciar cómo el LED se queda encendido. Para que esto no suceda, debemos hacer uso de los bloques de tiempo. Haciendo uso de los bloques de tiempo, podemos añadir un intervalo entre estas instrucciones. Por ejemplo, ahora el LED se encenderá, esperará un segundo, se apagará y esperará otro segundo. Vamos a darle a subir y comprobar entonces cuál es el funcionamiento. Como podemos apreciar, el LED se enciende y luego se apaga. Vamos a darle al botón de reset para verlo otra vez. El LED se enciende y después se apaga. Si ahora queremos que esto se ejecute de forma continua, es tan sencillo como arrastrar los bloques que tenemos dentro de la función inicializar a la función de bucle. Una vez hecho esto, estos bloques se van a ejecutar de forma continua, como mencioné anteriormente, hasta que nosotros apaguemos o reiniciemos la placa. La forma en la que se ejecutan los bloques es similar a una receta de cocina. Lo va a hacer en orden. Primero encenderá el diodo LED, esperará un segundo, apagará el diodo LED, esperará un segundo y por último volverá al primer bloque a encender el diodo LED. Por eso, si nosotros subimos este código, vamos a poder observar cómo el LED comienza a parpadear a intervalos de un segundo. Si queremos hacer que el LED parpadee más rápido, es tan sencillo como modificar esta unidad de tiempo. Por ejemplo, de un segundo podemos cambiarlo a 0.5 para que tan solo permanezca medio segundo encendido y medio segundo apagado. Una vez modificado el programa, le damos al botón de subir para que se actualice en la placa y observaremos cómo el LED parpadea el doble de rápido. ¡Felicidades! Acabáis de conseguir programar vuestro primer código en la placa del microcontrolador. ¿Veis cómo no es tan complicado crear proyectos electrónicos programables? Tan solo necesitamos la placa del microcontrolador, el cable USB y un ordenador con acceso a internet utilizando la plataforma de HelloBlocks. Una vez visto esto, voy a preparar algunos otros circuitos muy sencillos para que podáis comenzar a sacar todo el potencial de la placa microcontrolador. Por ejemplo, en esta ocasión voy a conectar un diodo LED externo, de modo que podamos controlar no solo la bombilla que viene incorporada dentro del microcontrolador verde, es el LED amarillo, sino que también vamos a poder controlar las bombillas, los LEDs que nosotros conectemos a la placa de forma externa. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es colocar el LED en la base magnética. Podemos colocar el microcontrolador, por ejemplo, en la parte inferior para que sea más cómodo. Y a continuación, utilizando los cables, podremos conectar el positivo del diodo LED a una de las salidas digitales, por ejemplo, la número 7 que se encuentra en la parte inferior. Y por último, deberemos conectar el negativo del diodo LED con el negativo de la placa microcontrolador. Recordad que siempre es necesario cerrar el circuito utilizando todos los cables. Una vez está listo, vamos a proceder a crear o modificar el programa necesario para que éste pueda comenzar a encenderse y apagarse. Para ello nos vamos a ir al código que teníamos anteriormente y vamos a hacer una cosa muy sencilla. Tan solo vamos a sustituir el pin 13 por el pin 7, en el cual hemos conectado nuestro LED de color rojo. Una vez modificado este pin, le damos a subir y vamos a observar cómo comienza a brillar el LED rojo conectado en la placa microcontrolador. Podríamos, por ejemplo, sustituir el LED rojo por un zumbador y observaríamos cómo en lugar de iluminarse, el zumbador comienza a pitar. También podríamos utilizar los bloques que tenemos en la plataforma de HelloBlocks de actuadores específicos para modificar la melodía de nuestro zumbador. Así pues, cogemos el bloque de zumbador, lo ponemos dentro de inicializar para que la canción solamente se ejecute una vez y una vez está listo, cargamos el programa y vamos a observar cómo comienza a reproducir la melodía del Tetris. Os recomiendo que esto lo enseñéis al final, o si no vais a acabar con un tremendo dolor de cabeza dentro de vuestras aulas. Vale, de este modo tan sencillo hemos conectado un LED externo y hemos podido conectar también un zumbador controlando su funcionamiento.
Ahora vamos a modificar este circuito y le vamos a añadir un pequeño pulsador, de modo que podamos controlar cuando se enciende y se apaga el LED que hemos conectado o el zumbador, me da igual. Vamos a conectar el pulsador por aquí. Utilizando el cable negro conectaremos un lado del pulsador a negativo. Recordad que lo podemos colocar encima de la borna anterior en forma de torre. Y ahora vamos a hacer uso otra vez del LED, que lo tenemos por aquí. Venga, vamos a utilizar el diodo LED, guardamos el zumbador y ahora es muy sencillo. Vamos a utilizar los condicionales, aquellos bloques que nos permiten tomar decisiones. Si está pulsado el pulsador, el LED se encenderá. Si el pulsador no está pulsado, el LED se apagará. Vamos a ver que esto es muy sencillo. Para empezar necesitamos obtener un bloque de lógica, que lo tenemos por aquí. Este es el condicional if. Además, vamos a darle al botón de más en la esquina superior para que me cree una decisión, sí o sí no. En la parte superior vamos a decirle qué se debe de cumplir, así que nos vamos a sensores y utilizamos el bloque de pulsador. Y con este bloque le hemos dicho, si el pulsador se encuentra pulsado, vamos a decirle que encienda el diodo LED. Perdonad, he conectado tan solo uno de los lados del botón, pero me falta conectar el otro extremo. Podemos conectar el pulsador, por ejemplo, al pin número 8. Así que vamos a modificar en el bloque del pulsador el pin al que se encuentra conectado, ahora mismo en el número 8. Vale, una vez que está listo, le decimos que si el pulsador se encuentra pulsado, tiene que encender el LED conectado en el pin número 7, pero que si por contra el pulsador no se encuentra conectado, tenemos que apagar el diodo LED. Una vez está listo, le damos al botón de subir. Y podemos comprobar su funcionamiento rápidamente. Si yo presiono sobre el botón, el LED se enciende. Y si lo dejo de presionar, el LED se apaga. Podríamos hacer este circuito un poco más entretenido si sustituyésemos este LED rojo por el LED bicolor. Vamos a ello. Y además lo vamos a conectar de modo que podamos usar los dos colores. Para ello, el pin 7, por ejemplo, lo conectaremos en la señal de la izquierda, que es de color rojo. Y el pin de la derecha, de color verde, lo vamos a conectar a el pin número 9. De este modo, si yo activo el pin número 7, se encenderá de color rojo. Y si yo activo el pin número 9, yo activaré el color verde. Como esto puede ser un poco largo a la hora de crear diferentes bloques en un programa, podemos hacer uso de las funciones. Son unos pequeños bloques que nos ayudan a agrupar determinadas instrucciones. Vamos a ello. Nos vamos a funciones y vamos aquí a crear una nueva. Y le ponemos LED rojo. Creo otra función y la llamo LED verde. Y dentro de ellas configuramos cómo se han de encontrar las salidas digitales para que el LED esté encendido de color rojo o de color verde. Para ello recordad que si queremos que el LED esté de color rojo, tenemos que encender el pin número 7 y apagar el pin número 9. Entonces 7 encendido, 9 apagado. Si queremos hacer lo contrario, que se encienda de color verde, es tan sencillo como invertir estos pines. Entonces, ello de color verde tendremos el 7 apagado y el verde encendido. Una vez hecho esto, vamos a llamar a estas funciones que esto se ejecute utilizando las etiquetas que se han creado en el menú de forma automática. Entonces, si nosotros presionamos el pulsador, el LED se encenderá de color rojo. Y si yo suelto el pulsador, el LED se encenderá de color verde. Una vez está listo nuestro programa, vamos a darle al botón de subir. Y ahora comprobamos su funcionamiento. Si el botón no se encuentra pulsado, el LED se enciende de color verde. Pero si yo presiono el pulsador, el LED se encenderá de color rojo.
De este modo tan sencillo podemos comenzar a sacar partido al microcontrolador creando circuitos o comportamientos que con los circuitos desconectados o con los proyectos desconectados sería casi imposible de realizar. Una vez visto unas funciones básicas de los circuitos digitales, vamos a poner a prueba los pines analógicos. En particular, a mí es la parte que más me gusta, ya que podemos interactuar con el medio que nos rodea y obtener información. En esta ocasión, de forma sencilla, vamos a hacer uso del potenciómetro que tenemos por aquí. Conectamos el potenciómetro y si revisamos sus bornas tenemos una roja, que será el positivo, una negra, que será el negativo, y además una azul, que esta es la salida. De esta la conectaremos al pin A0 o al pin A1. Podemos utilizar cables de colores para conectar el componente de una forma intuitiva y sencilla. Recordad que todos los cables son iguales, tan solo cambia el color de estos, pero su comportamiento es exactamente el mismo. Al fin y al cabo, todos son cables que incorporan un material conductor que permite que viaje la energía. Una vez está conectado negativo con negativo y positivo con positivo y la señal del potenciómetro a una de las entradas analógicas que podría ser A0 o A1, vamos a activar la comunicación serie de nuestro microcontrolador. Sí, como habéis oído, nuestro microcontrolador puede comunicarse con el ordenador. Para ello lo hace a través del puerto USB. En esta ocasión voy a crear un programa nuevo y voy a empezar de cero. Para ello, en primer lugar, voy a activar la comunicación serie. Para inicializarla, utilizo el bloque iniciar, que por supuesto se ejecutará una única vez y por ello lo coloco dentro de la función inicializar. Y a continuación voy a colocar un bloque que nos permita ver la información del potenciómetro en la consola. Así que envío un mensaje y en el mensaje podría colocar por ejemplo la palabra hola, pero lo que voy a ver es la señal de mi potenciómetro. Así que me vengo a sensores, selecciono potenciómetro y me aseguro de que está conectado en el mismo pin, en este caso el pin A0. Vale, una vez está listo, voy a incluir un bloque de tiempo para que no vaya muy rápido, si no van a bajar los mensajes tan rápido en la consola que voy a ser incapaz de leerlo. Por ejemplo, puedo modificarlo a 200 milisegundos. Una vez está listo, le doy a subir y ahora observo el comportamiento de mi circuito. Vamos a ver, una vez subido el código a nuestra placa microcontrolador, podemos observar cómo en la consola se muestra el valor del potenciómetro. Así entonces, si lo giramos hacia la izquierda, veremos cómo el valor disminuye hasta alcanzar el número 0, y si por el contrario lo vamos aumentando hacia la derecha, vamos a observar cómo estos valores se van incrementando hasta alcanzar el 100%. Esta es una forma muy sencilla de representar los datos de forma visual, pero todavía tenemos una que es un poquito más atractiva y es haciendo uso de la gráfica. Para ello debemos de sustituir el bloque puerto serie por el bloque que encontramos en la parte inferior que se llama puerto serie gráfica. Utilizando este bloque podemos mostrar el valor de muchos sensores al mismo tiempo en la consola. Así que podemos darle al más para añadir o al menos para reducir. En este caso solamente vamos a mostrar el potenciómetro. En la casilla de valor incorporamos el potenciómetro y en esta casilla va a ser la etiqueta de leyenda. Por ejemplo, puedo poner la palabra pot para recordar que es el potenciómetro. Por último, eliminamos el bloque anterior y ahora sí vamos a probar cómo utilizando este bloque podemos mostrar la información del potenciómetro de forma gráfica en la consola. Subimos el código para actualizar la memoria y pulsamos sobre el botón amarillo de monitor. Ahora nos vamos a la parte de gráfica y observamos cómo se dibuja la línea en la consola. Podemos reducir el valor para ver cómo esta va decrementando hasta llegar a 0, o por el contrario podemos subirla para ver cómo se va incrementando el valor de forma lineal o exponencial si yo lo subo y lo bajo de repente. Esta es una forma muy interesante e intuitiva de representar la información que captan los sensores y poder ajustar nuestros programas utilizando la consola monitor de HelloBlocks.
Espero que todos estos tutoriales te hayan resultado de interés y ya estés listo para crear proyectos con la placa microcontrolador de Circuits. La mejor forma de aprender es comenzar a crear sabiendo los tips básicos para poder conectar los elementos externos y así desarrollar todo el potencial que se incorpora dentro de este fantástico kit de Circuits. ¡Nos vemos!